Le damos la bienvenida al licenciado Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano. Muchas gracias. Gracias por esta bienvenida, amigos de Síntesis y amigos televidentes que nos sintonizan, ¿verdad? Hoy venimos a hablar con ustedes acerca de la propuesta de reglamento que realizó el Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo a la Suprema Corte de Justicia, referente a la imposición de localizadores electrónicos como medida de coerción. Así es. En estos días pasados hemos venido conversando sobre la implementación de esta medida, que ya desde el año 2010 se había hablado para la implementación, tuvo una especie de implementación, pero no se llegó a implementar, pero ya finalmente se está implementando. Cuéntenos, háblenos que hemos visto la reseña de ustedes, que han entregado una propuesta a la Suprema Corte de Justicia en la persona del magistrado Mocoso Segarra para la implementación de esta medida que contiene el Código Procesal Penal. Agréguele ahí, Harold, lo siguiente. Como estamos hablando para un público no especializado, ¿verdad? Porque Síntesis se ve en todo el país. Explíquenos qué es un localizador electrónico. O sea, cuando una persona comete un delito, ¿verdad? Mientras se lleva el proceso, tiene la siguiente posibilidad. La gente conoce la libertad bajo fianza, por ejemplo, o la presentación periódica. Correcto. O lo mandan a prisión preventiva, o sea, lo mandan preso durante todo el proceso judicial. Entonces, existe la posibilidad de que en vez de meterlo preso, como prisión preventiva, en vez de disponer presentación periódica o disponer la libertad bajo fianza, que son modalidades que la gente ya ha escuchado bastante, se le puedan poner un dispositivo electrónico. ¿En qué consiste esto? Correcto. Bueno, el Código establece 7 medidas de coerción. Esas 7 medidas se vienen implementando desde que inició naturalmente la implementación del Código Procesal Penal en el año 2004. O sea que tenemos 11 años de experiencia imponiendo medidas de coerción que tienen como finalidad garantizar la presencia del imputado a todos los actos del procedimiento. Lo que quiere decir es que no son un fin en sí mismas y son instrumentales. Para que la gente no se escape. Para que la gente no se escape y garantice eso, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas, los localizadores electrónicos es precisamente la única que no se ha podido imponer, por 2 razones básicas. En este tiempo no se habían generado las capacidades locales para la imposición del dispositivo, para la colocación del dispositivo y además el servicio de monitoreo. Un paso que da la Procuraduría General de la República es que en el 2014 dicta una resolución para regular las compañías que prestan servicio de monitoreo. Sin embargo, todavía quedaba pendiente, y es ahí donde se motiva el Observatorio Judicial Dominicano, de un reglamento que regule la parte de la aplicación de la medida. Porque el Código menciona en escasas ocasiones, diríamos 3, la medida de coerción de los localizadores electrónicos y no establece así cómo imponerse. ¿Qué aportes hacemos con la propuesta de reglamento que dejamos en las manos del magistrado Mocoso Segarra y que en estos momentos está siendo socializada por los jueces, quienes naturalmente tienen que hacer sus observaciones porque son los llamados a enriquecer este esfuerzo del Observatorio Judicial Dominicano? El reglamento o la propuesta de reglamento lo que orienta es a determinar o indicarle al juez cuáles son los parámetros que tiene que tomar en cuenta para imponer esta medida en especial. Que se trata específicamente de que se le coloca al imputado, sin que me dé violencia o lesión a su dignidad o integridad física, un dispositivo que da información de su ubicación, georreferencia a la ubicación del imputado y permite establecer ciertos controles. Ahora bien, ¿por qué llevarlo a la Suprema Corte de Justicia? Porque a falta de un procedimiento expreso en el Código Procesal Penal, solo queda la facultad que le da la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia en el artículo 14 a esa entidad para que produzca o suple el procedimiento que no está contemplado en la ley, en este caso excepcional. Entonces, en este reglamento estamos hablando esencialmente de la competencia para el conocimiento y la imposición del localizador electrónico, que sería de todo aquel juez que por una u otra razón tenga que abocarse a tocar el tema de la medida de coerción. No solo los jueces de la instrucción en las oficinas judiciales de servicio de atención permanente, estamos hablando con un juez que pudiera variar una medida en grado de apelación a través de un recurso que se imponga, que trate o persiga la variación de esta medida, entonces puede cambiar la medida. Que la Suprema Corte de Justicia, cuando hablamos de la extradición, pudiera
imponerse los localizadores electrónicos, que también entonces cuando hablamos en la etapa de juicio, si el juez determina que puede mantenerse una medida de coerción u otra, puede tomar en cuenta los localizadores electrónicos. En fin, una serie de parámetros que le permitirán al juzgador determinar bajo qué condiciones impone la medida. Esencialmente aquellas que le dicen exclusivamente vamos a determinar cómo vamos a imponer la medida, vamos a determinar cuál es el radio de acción de la medida, si lo hacemos con restricción de domicilio o con restricción de un espacio determinado. ¿Qué ustedes proponen en el reglamento, Harold? Precisamente eso, que el juez pueda tener una serie de parámetros que le permitan decidir bajo qué condiciones se coloca el localizador electrónico. Y más aún, que tenga en cuenta una serie de derechos del monitoreado que no pueden ser vulnerados aún en la imposición de la medida, para que no se desnaturalice el fin de la medida de coerción de la colocación de localizadores electrónicos, que esencialmente está orientada más a lograr la eficacia de otras medidas, como el impedimento de salida, como la presentación periódica, como la misma garantía económica, como el arresto domiciliario. Es decir, que es una medida como que suple con la tecnología esas otras medidas de coerción y le otorga al sistema judicial una alternativa más para lograr esa garantía de que el imputado se presenta a todos los actos del procedimiento. ¿Ya están puesta en práctica la medida? ¿Ya la están asignando? Todavía no, todavía no. No se ha impuesto en el país 11 años más tarde el primer localizador electrónico. Y precisamente este esfuerzo es orientado a esa dirección, que el código, antes de pensar en reformas, cambios, modificaciones, logra una aplicación plena que permite entonces pensar en el futuro cómo fruto de esas aplicaciones tenemos que producir los cambios necesarios para una mejor administración. Esto va a ser un brazalete, Harold. Es un brazalete que se va a poner ¿dónde? En la muñeca, en el tobillo. ¿Dónde se va a poner este brazalete? Puede ser de ambos. Puede ser tanto en el tobillo o puede ser en la muñeca. Tengo entendido que la oferta de localizadores electrónicos va de la mano con los cambios tecnológicos. Entonces, no hay una camisa de fuerza para que el localizador electrónico varíe en el modo en el que se impone el dispositivo. ¿Quién compra el localizador electrónico? El Estado con administración del Poder Judicial, que dispone lo dispone como medida de coerción, porque escuché comentarios de que el individuo que se le imponga esta medida de coerción, pero solo un comentario escuché, debe suplir el costo del localizador durante el tiempo que lo tiene puesto en su cuerpo, ¿verdad? ¿Es así? El modelo que preparó la Procuraduría cuando decidió dar paso a este sistema y comenzó a regular las compañías prestadoras de servicios consiste en que sea el imputado quien pague el servicio de monitoreo. ¿Por qué digo paga el servicio de monitoreo? Porque el imputado no compra el brazalete, deja un depósito que es reembolsable, eso como se tiene contemplado ahora a partir de una prima, que es para cubrir el riesgo de que, pudiera afectarse el brazalete y lo dispondrá alguna compañía de las prestadoras de servicios. ¿Y si el imputado califica para que le impongan como medida de coerción el brazalete, pero no tiene los recursos para pagar el monitoreo? Entonces, es una medida para gente que tenga recursos y los pobres entonces van presos. Bueno, ahí veremos que se van a integrar, no muy distinto a lo que pasa con la modalidad de la garantía económica, el localizador electrónico. Tendrá que tomar en cuenta el juez que esta medida no sea de difícil cumplimiento o imposible cumplimiento para el imputado, tomando en cuenta sus condiciones socioeconómicas. Y una de las características esenciales es que el localizador electrónico se pone de forma voluntaria. Porque si yo no quiero tener un dispositivo porque de alguna manera esto lesiona mi visión, mi cosmovisión de la vida, no lo tengo. Entonces me puedo resistir a eso y si se le impone a un imputado no debe mediar violencia para la imposición. Entonces esencialmente lo cubriría el imputado. Esto no le costaría un centavo al Estado dominicano. Inicialmente, lo ideal sería que esta cobertura, hablando de justicia gratuita, fuera de esta manera, pero inicialmente es así. Todos sabemos la realidad de la situación presupuestaria del Poder Judicial, que no ha alcanzado el presupuesto que tiene contemplado por ley, y en consecuencia, esa situación afecta que este tipo de avances pueda darse con la cobertura del Estado. Pero acuérdate que estamos en el país, que cuando se dispone una orden de arresto o una conducencia, la víctima tiene que pagarle la gasolina al policía para salir a buscar preso al victimario, ¿me entiendes? Entonces, no sé, esa efectividad. No sé, cuando no hemos podido resolver la gasolina para buscar un imputado en violencia de género, que es tan grave, tan lastimosa
¿verdad? Y símbolo de atraso y su desarrollo en una sociedad, cómo estamos disponiendo, por ejemplo, este tipo de medidas de brazaletes, ¿verdad? Pero es un comentario. El reglamento contempla los delitos a los cuales puede ser pasible y contempla la regularización de algún costo, y si se puede saber cuál o cuánto. Como es de la aplicación, dejamos el tema de los costos al margen de la Procuraduría General de la República, que es la que va a regular y se va a relacionar con las compañías prestadoras de servicios. El reglamento es para que los jueces impongan la medida. No hay ilícitos específicos para la imposición del localizador electrónico, porque hay un principio de presunción de inocencia que atañe a todo el sistema, el ordenamiento jurídico, y cualquier ilícito implica. Ahora bien, sí hay una serie de circunstancias que pueden beneficiar a una persona para que se tome en cuenta más o se priorice el uso de localizadores electrónicos. Estas son, bueno, que un imputado tenga más de 75 años y que la pena imponible pudiera ser menor de 5 años. Entonces ahí, bueno, el juez puede tomar en cuenta los localizadores electrónicos. Una mujer en estado de gestación, una mujer lactando o personas con enfermedad grave y terminal. En estos casos y en los casos de violencia intrafamiliar de género y contra la mujer, el juez puede tomar en cuenta bien el localizador electrónico. En estos últimos, sobre todo pensando en la prevención situacional del delito, es que, bueno, una contraparte del localizador electrónico puede ser un dispositivo que alerte a una víctima de violencia de que su agresor puede estar cerca y que existe entonces un riesgo inminente de que pueda repetirse una agresión. ¿El localizador es solamente para localizar o para limitar el movimiento en un perímetro del imputado? ¿Cuál de las dos? La limitación del movimiento se va a dar por la reacción de quienes lleven el monitoreo electrónico. Entonces, yo tengo en el reglamento a mi disposición un margen de alertas y de advertencias que le dicen al imputado: mira, si entras en este espacio, que puede ser una zona de exclusión, entonces se genera una alerta, que puede tener consecuencias inmediatas incluso en la variación de la medida. Si sales de tu zona de inclusión, que es la zona en la que determino el radio de acción en el que puedes transitar libremente, entonces también se genera una alerta. Esa es más o menos la orientación que tiene el localizador. En el caso de violencia de género, por este tipo de delitos, se le impone al imputado el brazalete. Frente a la víctima, ¿cómo viene a beneficiar eso? Porque él puede acercarse y provocar el daño como quiera, o la agresión a la víctima. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Y qué conectividad va a haber? O sea, se dispara la alarma de que un imputado ha salido del perímetro que autorizó el juez, o que ha tratado de evadirse, ¿verdad? No asistió a alguna audiencia y demás. Se dispara este mecanismo. ¿Cuáles son las consecuencias de dispararse este mecanismo? ¿Qué autoridades van a estar interconectadas para reaccionar frente a esa posible evasión? La conexión estaría entre el centro de monitoreo, la Procuraduría General de la República, sobre todo su dirección de persecución, y la Policía Nacional. Entonces ellos tendrían los mecanismos de reacción que habría que diseñarlos y que no lo contempla el reglamento. No los contempla el reglamento, en la medida en que es un asunto que depende de la ejecución, no de la aplicación. Entonces cuidamos el reglamento, no tocar un espacio que corresponde al Ministerio Público, sino estrictamente que corresponde a los jueces del Poder Judicial. Licenciado, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ustedes, desde la Fundación Global y el Observatorio Judicial Dominicano, han sido designado junto con un coordinador, que es el magistrado Moscoso Segarra, juez de la Suprema Corte de Justicia, por delegación del presidente de la Suprema, ¿verdad? Lo que sucedió acá fue que tomamos la delantera, por así decirlo. Okay. O sea, inmediatamente resulta lo del tema, se generó una confusión de cómo aplicar la medida de coerción. Nosotros planteamos que sin un reglamento que establezca lo que hemos discutido hoy, no se puede aplicar la medida de manera eficaz. Entonces, de esta manera tomamos la iniciativa y la Suprema Corte de Justicia la acogió con muy buen ánimo, y el magistrado Moscoso Segarra inmediatamente fue designado, es la persona idónea para recibir el reglamento. Finalmente, licenciado, que tenemos ya un minutito. Entonces, ¿este reglamento ya está en manos del Consejo del Poder Judicial o de la Suprema Corte de Justicia? Está en manos del coordinador de la comisión que designó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el magistrado Moscoso Segarra. ¿Y de ahí? El siguiente paso ha sido la socialización con los jueces, y posterior a esta retroalimentación que den los jueces de qué le parece el reglamento, entonces el reglamento llegará a la Suprema Corte de Justicia, cuyo pleno en Cámara de Consejo podrá entonces aprobar el reglamento. Okay. Y posteriormente, capacitación, para que veamos entonces... Capacitación y aplicación. Correcto. Bueno, yo quiero resaltar algo, y es la importancia de este tipo de, aunque lo critico
por esa dicotomía que le expliqué hace un minuto entre tanta precariedad y este avance tecnológico. Pero quiero resaltar la importancia del tema porque no podemos considerar que durante un proceso un individuo que ha sido imputado pero no condenado deba ir siempre a prisión, sobre todo porque no tenemos capacidad para manejar esa población carcelaria, sobre todo preventiva, en un porcentaje muy alto que está en nuestras cárceles. Y este tipo de dispositivo, que es una disposición legal que debe aplicarse, va a coayudar a que las disposiciones no sean tan gravosas en la medida de coerción en el caso de prisión, y que sean sustituidas por este tipo de tecnología que es eficaz, que son eficaces, y tenemos que ir hacia allá. Licenciado, muchísimas gracias a usted, fue muy clara su explicación, gracias al Observatorio Judicial Dominicano y a la Fundación, a Funglode, y felicitamos a la Suprema Corte de Justicia por la iniciativa de asumir esta iniciativa que ustedes tuvieron y la coordinación de un magistrado como Moscoso Segarra. Este programa está a su disposición. Gracias para cuando tengan otro tipo de proyectos. Muchas gracias por la apertura, como siempre también a la disposición de ustedes. Gracias por venir. Señores, muchísimas gracias, licenciado Harold, y en breve venimos con otro invitado con una declaración muy importante sobre otros aspectos, especialmente de tecnología también, creo. Nos vemos en breve.